Muy bien. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo con la clase del día de hoy. Tenemos este tema, es un tema un poco corto. Con este tema estaríamos iniciando el tercer periodo de este curso. El tema que vamos a ver el día de hoy es el expediente electrónico, ¿sí? Aquí, bueno, pues vamos a dar comienzo, ¿no? Hay que hacer primero la diferencia de qué es un expediente electrónico y un documento electrónico, ¿sí? Ahorita vamos a ver una definición, que es la definición que nos da la Ley General de Archivos. Pero por lo pronto vamos aquí a comenzar con estas definiciones. Arlet Jocelyn Chávez, si está por ahí, nos puede apoyar con la lectura de esta diapositiva, por favor, Arlet. Sí, Arlet Jocelyn Chávez. No está por ahí. Ok. Dania Vanessa González. Sí, profe, aquí estoy. Solo que me acabo de unir en el celular porque me falló la compu. Ya me agarré, ya. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí lo alcanza a visualizar? Sí, profe, ya. Ok, Okay. Adelante. ¿Ya cantó? ¿Las dos definiciones? Sí, por favor. Ok. Podemos definir el expediente electrónico como un conjunto de documentos electrónicos que forman parte de un procedimiento administrativo. Llamamos documento electrónico a cualquier información en formato electrónico que se archiva en soporte electrónico con un formato predeterminado que permite identificación y tratamiento diferencial. Ok, muchas gracias. Bueno, de estas dos definiciones, y como comentaba hace un momento, son definiciones que tienen que ver con cuestiones archivísticas, ¿sí? La archivística tiene un sustento muy interesante, muy importante, porque el concepto de archivo, el concepto de expediente, el concepto de documento, la clasificación, la organización de cualquier dato o documento,
Pues anteriormente se tenía en un soporte físico, en un soporte tangible, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, pues se almacenaban documentos, el conjunto de esos documentos se armaba un expediente, el conjunto de esos expedientes se armaba un legajo, el conjunto de esos legajos un archivero, y así nos íbamos organizando. Posteriormente ya tenemos estos documentos, estas definiciones, donde se involucra ya el tipo de documento electrónico, de documento digitalizado, de un documento en soportes que se necesita ya su organización, ¿no? E incluso ya es mayor la organización que se tiene de documentos electrónicos que de documentos físicos, o incluso muchos de los respaldos de documentos físicos se hacen a través de documentos digitalizados que vendrían siendo también un documento electrónico. Su compañera nos hizo favor de leer la definición de expediente electrónico. ¿Qué es un expediente electrónico? Bueno, conjunto de documentos electrónicos, o sea, en este soporte, que forman parte de un procedimiento administrativo. Esta definición pues, se toma de un expediente que forme parte de un flujo procedimental. Es importante, no sé, por ejemplo, que ustedes tengan sus documentos académicos personales y que en esos documentos académicos personales tengan sus certificados de materias de primaria, secundaria, preparatoria, sus certificados de haber egresado, en su momento, pues su certificado de materias de la universidad, su copia de su título profesional y también, pues a manera de sugerencia, vayan armando sus currículums vitae. Varios de ustedes me comentaban que habían estado realizando o se habían ausentado de algunas de las clases que habíamos tenido porque habían entrado a algunas de las conferencias que se dan por parte de la universidad, de la misma facultad. Bueno, no sé, pero me imagino que sí, que se están extendiendo constancias de asistencia y de participación. Y se están extendiendo ya muchas de ellas de manera electrónica, ¿sí? Incluso hasta con los sellos y firmas oficiales, ya sea de la facultad, ya sea de la universidad. Entonces, vayan ustedes haciendo su registro porque les van a servir y vayan ordenándolos. Sugerencia, no solamente los ordenen cronológicamente, también ordénenlos por materias, porque después es más sencillo localizar información. Entonces, esta es la definición que tenemos como expediente electrónico. Ahora vámonos a un documento electrónico. El documento electrónico se le llama a cualquier información en formato electrónico que se archiva en este mismo tipo de soporte con un formato predeterminado que permita su identificación y su tratamiento diferencial, ¿sí? Poder identificar ese documento. A ver, vamos a preguntar. Alfonso Rivera Agoitia. Voy a estarles preguntando que me den ejemplos de documentos electrónicos que por cualquier motivo o circunstancia hayan tenido ustedes que tramitar. Alfonso Rivera, ¿estará por ahí? Sí, aquí, profe. ¿Algún ejemplo de documento electrónico, Alfonso, que nos pueda dar? Puede ser, no sé, una factura. Una factura, excelente, muy bien, sí. Ya ahora los que son CFDI, los comprobantes fiscales digitales de documentos a través de los cuales se están extendiendo ya todos de manera electrónica. Ya por disposiciones específicas del Servicio de Administración Tributaria, todos los
las empresas, pero se les llama, bueno, tengo ahorita, se me fue el nombre, pero las personas que están sujetas a un régimen de causantes, o sea, que tienen que estar, que son contribuyentes, pero bueno, se me fue ahorita el nombre, quise tratar de recordarlo, pero tienen la obligación de estar timbrando, así le llaman, las facturas de manera electrónica y posteriormente a su expedición, quienes la reciben, tienen que hacer una comprobación a través de la misma página del SAT para precisamente a través de ese timbrado, de ese sello digital, corroborar y registrar la extensión de las facturas electrónicas. Muy bien, buen ejemplo. A ver, vámonos con Víctor. ¿Estará por ahí, Víctor Hugo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Otro ejemplo de documento electrónico que nos pueda dar, Víctor. ¿Puede ser la misma CURP? La CURP, excelente. Muy bien, Víctor. La CURP, sí, un documento que, bueno, se ha estado implementando desde hace, ¿qué será? Unos 20, 25 años como un certificado único, una clave única de registro de población, formada por 18 dígitos, bueno, con sus respectivas letras y denominaciones, pero que, pues, creo a partir, o no recuerdo otro trámite en el cual se pidiera tan específico como ahora los registros de vacunación, pero es un excelente ejemplo también que se está realizando a través del Internet. Bueno, finalmente, Ricardo Tenorio, si estará por ahí, Ricardo. ¿Algún otro ejemplo de documento electrónico que nos pudiera dar? Sí, Ricardo. ¿No? Ok. Nayeli Carolina Barbosa. Si está por ahí, Nayeli. Sí, profe. Sí, ¿algún otro ejemplo de documento electrónico que nos pueda mencionar, Nayeli? ¿Podría ser el acta de nacimiento? El acta de nacimiento también, muy bien, muy bien. Ya un documento electrónico, ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, pero es buen ejemplo, en donde ya ahora a través de una base de datos centralizada se puede realizar también a través de Internet y su impresión previo pago de derechos, pues se puede estar realizando incluso fuera de las entidades federativas donde se haya extendido. Muy bien, bueno. Pues vamos aquí a continuar. Comentamos que un expediente electrónico pues es la suma de distintos documentos, ¿no? Hay una norma técnica de interoperabilidad, ¿sí? Igual siguen siendo disposiciones a través de las cuales se facilite la organización, localización y distribución de la información electrónica, ¿no? Y entonces, igual como lo tenemos en un archivero, en una biblioteca, en una institución, en un archivo, de igual manera lo vamos a tener migrado a la forma electrónica. Entonces, vamos a tener documentos electrónicos, vamos a tener un índice que es lo que nos va a estar señalando dónde se localizan esos documentos, cuál es la división que se tiene, una firma electrónica que deseo y alcanzar a ver un poco de la tramitación de la firma electrónica, un mínimo de metadatos. ¿Qué es un metadato? ¿Sí? ¿Qué es un metadato que pudiera tener un documento? Bueno, pues son
las distintas palabras a través de los cuales, o datos o palabras, a través de los cuales se pudiera estar localizando un documento, ¿no? Si, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, ¿no? El mayor buscador que se utiliza actualmente, como es el Google, que pudiéramos estar tecleando las primeras letras de una palabra y que nos salieran posibles resultados respecto de esa palabra que se quiera estar buscando, ¿sí? Un metadato nos va a dar esa posibilidad de que podamos estar localizando el documento con mayor precisión. Las especificaciones para servicios de remisión y puesta a disposición. Bueno, parte de lo que comentábamos. ¿Cuáles van a ser esos datos de posible traslado o ya utilizando palabras de datos personales? Cualquier transferencia que se pudiera estar haciendo de ese expediente electrónico, ¿sí? Su conformación, sus candados de seguridad, quienes pueden consultarlo o quienes no. Ok, a ver, Jennifer Cassandra, ¿nos puede leer un poco aquí en esta diapositiva de la norma técnica de interoperabilidad, por favor? Jennifer Cassandra Aguilar, ¿está por ahí? Ok. José Antonio López Sánchez. Sí, profe. ¿Nos puede leer, por favor, la norma técnica de interoperabilidad? Sí. Norma técnica de interoperabilidad. La norma técnica de interoperabilidad de expediente electrónico tiene por objeto establecer la estructura y el formato del expediente electrónico, así como las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición. Los sistemas seleccionados permitan compartir e intercambiar información. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues estas estructuras o nomenclaturas, como se les llaman, pues es toda esa serie de letras, números, a través de los cuales se va a poder estar localizando un documento, un expediente, y posteriormente, insisto, su remisión, su recepción, su localización y sobre todo también esta última parte de que se puede compartir e intercambiar de información, pues quiénes van a ser las personas que tengan acceso a esa información, ¿no? Bueno, vamos a ver esta diapositiva, cuáles son las ventajas de un expediente electrónico. Kimberly Itzel Vázquez Campos, ¿nos puede leer por favor esta diapositiva? Tanto la parte de descentralización, validez legal y transparencia. Por favor, Kimberly. Sí. Dice descentralización. El expediente electrónico permite el inicio de la tramitación desde distintas ubicaciones sin limitación de restricciones horarias. Se puede interactuar sin ser necesario la presencia física de los usuarios. De este modo, los trámites administrativos se acercan al usuario. Validez legal. El expediente electrónico está regulado por una marca legal que lo legitima y legaliza. Toda actuación en un expediente electrónico tiene el mismo valor legal que las realizadas con expedientes en papel. Transparencia. Un expediente electrónico puede ser consultado en cualquier momento por el interesado, conocer su estado o la etapa en la que se encuentra. Muchas gracias, Kimberly. Bueno, pues son distintas ventajas. Esta pues fue una presentación de un alumno de hace, no recuerdo si fue hace 3 o 4 años. Todos estos temas que en su momento dábamos quienes impartimos esta materia,
pues bueno, en su momento se veía como una opción que se pudiera estar dando, sobre todo en el servicio público, para que pudiera estar consultándose la información. Nadie se hubiera imaginado que 3 o 4 años después, pues iba a volver esto algo esencial, ¿sí? Ya ustedes, pues, deben, los maestros que dan las clases procedimentales, como clínicas de amparo, de procesal civil, mercantil, procesal penal, administrativo, pues vaya, pues ya la mayoría de los compañeros catedráticos van a tener que estar adecuando sus, pues sus temas y ligarlos directamente con la consulta de un expediente electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya esa es la prioridad, aunque sigue siendo algo optativo y es algo, pues que bueno, se ha estado manejando mucho, es como una opción, pues ya está pasando a ser la primera opción en lugar de estar haciendo un trámite físico, ¿sí? Como bien nos comentaba su compañera Ana Luisa, el trámite que ustedes hicieron para su inscripción, para evitar el contacto físico y prevalecer el distanciamiento social, muchos de estos procedimientos se están llevando a cabo de manera electrónica, ¿sí? Y ahora, enfocado más a trámites que se tengan que estar haciendo, ya sea judiciales o administrativos, se está priorizando la elaboración de un expediente electrónico. Y de todo, desde su digitalización, desde su escaneo, desde la presentación de sus pruebas, hasta un tema que vamos a ver después del expediente electrónico, que es una validez que vayan a tener de las pruebas electrónicas. Ojo, aquí muy pocos, e incluso yo he visto procedimientos a través de los cuales, si no es nuevo, sino desde que se tiene el correo electrónico, o sea, estamos hablando de hace más de 20 años, para poder tratar de probar una conversación, imprimen los correos electrónicos y eso no es válido. Bueno, sí es permitido, pero no es válido. Sí se puede permitir que se presenten, pero no va a causar una certeza, ¿sí? Sino que se necesita y se requiere que se haga un peritaje electrónico. Pero bueno, vámonos aquí a la diapositiva. Su compañera Kimberly nos leía 3 ventajas que tienen que ver con el expediente electrónico. La primera, una descentralización. ¿Por qué? Porque puede iniciarse el trámite de un expediente electrónico desde distintas ubicaciones sin limitación de restricciones de horario, ¿sí? Es decir, no solamente, primero, tener un documento, después, ese documento, a juntarlo con la serie de identificaciones o de documentos soportes, armar un expediente, acudir al lugar donde se vaya a tener que estar realizando y presentando ese trámite, y después que sea dentro de los horarios laborales, sino que aquí se puede estar iniciando en cualquier momento, ¿sí? Ahora ya desde cualquier dispositivo. Simple y sencillamente, bueno, obviamente que se tenga una autentificación sin una autentificación de la persona, como puede ser una firma electrónica. Y es decir, independientemente del lugar donde se encuentren, se pueda estar llevando a cabo estos procedimientos. Por ejemplo, varios de los procedimientos que se tienen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no es necesario de que se acuda directamente primero a la Ciudad de México, después pues trasladarse hasta el centro, ¿sí? Hasta el Zócalo donde se encuentra la sede,
y estar ahí entre las 8 o 9 de la mañana a las 3 de la tarde, que es los horarios generalmente de oficinas gubernamentales. Y me voy más allá. Hay un recurso que se puede estar presentando de manera internacional ante la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene su sede en Washington, D.C. La Comisión Interamericana la tiene en San José, Costa Rica. Y todos este tipo de procedimientos se pueden realizar a través de sus páginas de internet, ¿sí? Dándose de alta, comprobando, llenando los requisitos y enviando los documentos digitalizados. Y aquí en San Luis también. Hay procedimientos a través de los cuales se pudiera estar realizando la presentación de demandas. Ahorita son algunos supuestos muy específicos, ¿sí? Como divorcios necesarios, me parece que son esos, o escritos iniciales de demanda, presentaciones de demandas, pero pudiera estarse ampliando ese catálogo de documentos, ¿sí? ¿Y a qué hora? A la hora que sea, sin limitarse a un horario de 8 a 3. Después, dice que se puede interactuar sin ser necesario la presencia física de los usuarios, que va a ir un poquito con la tercera, la consulta del expediente electrónico en cualquier momento, ¿sí? Si es su expediente y solamente tienen acceso a él ustedes, que forman parte de ese proceso, de ese procedimiento, lo pueden consultar en cualquier hora del día. Es algo como ahora se tiene pues de sus calificaciones o incluso hasta de los mismos resultados que se dan en los exámenes de admisión a la universidad. Anteriormente se hacía la impresión en los periódicos de mayor circulación, se tenía que hacer un pago, sí, no creo que sea una donación de parte de los periódicos, pero se tenía que hacer un pago. Y se contrataba, generalmente eran 2 hojas completas, que para los costos que manejan los periódicos sí debe de ser algo bastante oneroso. Y se ponían ahí las claves a través de los cuales se informaba quiénes eran los admitidos. Hasta donde recuerdo, hace 2 años se empezó con estas 2 opciones. Se imprimía también o se consultaba a través de las páginas electrónicas de los periódicos y de la universidad. Y este año se inició con los resultados únicamente en la página de la universidad, ¿no? Incluso esta parte de las recomendaciones que nos daban es que les dijéramos que esperaran un poco porque se satura y se bloquea después la página por las consultas. Pero a cualquier hora, a la hora que ustedes deseen, lo pueden estar consultando, ¿sí? Y no es necesario acudir nuevamente a las oficinas, solicitar el expediente y darle su trámite. Y bueno, pues la validez legal, ¿no? Veíamos, y por eso es que insisto tanto en este principio de legalidad, insisto tanto en estas definiciones de motivación y fundamentación. ¿Por qué? Porque ya se tiene un trámite una legislación, una normativa, a través de lo cual se va a legitimar. ¿Qué significa que sea legitimar? ¿Sí? Que tenga una certeza, un fundamento, un sustento normativo y jurídico para que todas estas actuaciones tengan un valor. Ok. Vamos con las siguientes ventajas. La primera ventaja, a ver, vamos a pedirle a
Ok, Abril Abigail Medina Guerrero, si nos hace favor de leer la ventaja de la interoperabilidad. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, adelante, Abril. Ventaja de la interoperabilidad. Un expediente electrónico puede ser interoperado entre diversos organismos sin que se necesite mover papeles y sin que se produzcan demoras. Se evita la posibilidad de deterioro de expediente o del extravío de documentos. ¿Solo eso? Perfecto, muchas gracias, Abril. De nada. Ok, entonces, otro de las ventajas. Perdón, ya se me movió. Interoperabilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede ser, que puede interactuarse entre diversos organismos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo hipotético, no tengo la certeza, pero me imagino que pueda ser así. Digamos que al momento en el cual ustedes vayan a concluir, y que deseo que así sea, que todos los que están aquí presentes concluyan sus estudios de licenciatura y sean abogados, y que al concluir sus trámites administrativos internos se tenga que remitir su expediente a la Dirección General de Profesiones, ya sea aquí su delegación en San Luis Potosí o ya sea en la Ciudad de México. Pero a sabiendas de que se tiene que remitir ciertos documentos, se mande de una manera electrónica, ¿sí? Es decir, no necesariamente que tenga que estarse remitiendo físicamente, como anteriormente se hacía. Se había que tener vehículos en los cuales se iban armando todos esos expedientes y esas cajas para poder estarlas enviando para poder estarse enviando a la Ciudad de México, y todo se centralizaba y se concentraba ahí, ¿sí? Entonces, sin la necesidad de tener que estar moviendo papeles, ¿sí? Y obviamente esto va a producir demora, se puede permitir el acceso, obviamente ya vimos a través de qué documento, del aviso de privacidad, porque varios de estos datos son datos personales, pero informando y teniendo un sustento legal normativo, se puede realizar y es una ventaja. Segundo, es una copia fiel. Falta la lectura, perdón. Cintia Paola Cruz López, si está por ahí, Cintia, y nos puede leer, por favor, la ventaja de la copia fiel. Aquí. Sí, licenciado. Copia fiel. Un expediente electrónico y sus documentos pueden ser reproducidos tantas veces como se necesite, siendo cada una de estas veces una copia fiel del original. Ok, muchas gracias. Permítanme un momento. Perdón, gracias, Cintia. Ok, la copia fiel, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea una copia fiel del expediente electrónico? Aquí se menciona que puede ser reproducido tantas veces se necesite. ¿Por qué? Porque son documentos o que son digitalizados, o sea, ¿qué quiere decir? Que vienen con firma y que se pasan por un escáner, y entonces, al tenerse en un archivo electrónico y se requiriera tener de manera física, lo pueden ustedes imprimir cuantas veces ustedes lo necesiten. ¿Como cuáles? Como todos los documentos que mencionamos en un inicio. Si se tiene la digitalización de un acta de nacimiento, de una CURP, etcétera,
se puede hacer esa impresión las veces que sea necesario, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando son documentos firmados electrónicamente? Bueno, un documento que está firmado electrónicamente, ahí de igual manera se puede hacer su impresión y esta impresión va a tener la misma validez que cualquier documento que tenga un sello y una firma. De hecho, si está sellado y si está firmado, nada más que de manera electrónica, ¿sí? Siguiente, César Alejandro Padilla Regalado. ¿Está por ahí, César? Sí, licenciado. ¿Nos apoya con la ventaja de la seguridad, por favor? Sí, sigue la misma diapositiva de interoperabilidad, copia fiel y seguridad, ¿verdad? Es que como lo estoy moviendo, no sé si se sincroniza. Ok, seguridad. El expediente electrónico es más seguro que el de papel. La posibilidad de extravío de páginas de un documento desaparece. No se necesita imprimir en papel, por lo que el documento no puede ser interceptado por nadie que no tenga acceso electrónico autorizado. Los documentos de un expediente electrónico no se deterioran. Ok, perfecto. Muchas gracias, César. Bueno, pues da más confianza. Obviamente, pues así como se tiene que disponer de un espacio físico para el acopio de documentos físicos, de igual manera se va a tener que tener un espacio electrónico para poder estar guardando toda esa información, pero lo que se comenta es que se tiene de igual manera, a ver, un segundo por favor. Ok, listo. Comentábamos de la seguridad, ¿sí? El expediente electrónico va a tener la seguridad que se evite el extravío de hojas, de páginas, obviamente, y siempre y cuando se tenga una correcta organización y localización de esos documentos, ¿sí? Entonces, aquí creo que es una ventaja. Obviamente, como todo, se tiene que tener una buena organización porque sucede exactamente lo mismo. Si un documento electrónico no se organiza o no se ubica dentro de rubros en particulares y se empieza a hacer un resguardo o una captura de documentos electrónicos sin ton y son, ahí estaríamos, pues vaya, perdidos, ¿sí? Definitivamente. Bueno, estas son dos leyes, nada más lo vamos a tomar como referencia. Son leyes españolas, leyes a través de las cuales se tiene, pues bueno, un sustento más respecto de documentos electrónicos, ¿sí? Y toman de referencia estas, vamos a decir que esta ventaja que pudiera tener el expediente electrónico. Ok, a ver, vamos a preguntarle a, perdón, discúlpeme, aquí estamos. Arlet, ¿estará por ahí Arlet? Okay. Ok. Muchas gracias, Arlet. ¿Nos puede leer, por favor, estas dos leyes, la 39 del 2015 y 40 del 2015, por favor? Sí. Ley 39 de 2015. Una administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico. Perdón. Ahí está.
No solo sirve a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados, a la vez que facilita una mejor transparencia. Ley 40/2015 establece que las AAPP se relacionarán entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, las AP son administraciones públicas, ¿sí? Ok, en sí son ventajas, son bondades que se les puede dar a los procedimientos electrónicos y definitivamente, bueno, pues se mejora los procedimientos administrativos que se puedan tener, ¿no? Dice aquí, ¿son ahorros? Sí, efectivamente ahorros y costes para el ciudadano. Probablemente habría que invertir, pero ¿invertir a qué me refiero? Si no es de que se vaya a tener que estar adquiriendo todos aquellos instrumentos para poder estar accediendo a estos expedientes, pero pues digamos, se pudiera estar acudiendo a un ciber o se pudiera estar ahorrando simplemente, por ejemplo, trámites centralizados que se tienen que estar realizando o que se tenían que estar realizando en oficinas centrales de la Ciudad de México, ¿sí? Y que como consecuencia de ahora del expediente electrónico se pueda estar ahorrando el coste del viaje, del traslado, de las diligencias que se tuvieran que estar haciendo. Y bueno, pues finalmente tenemos un par de videos. Uno son las ventajas del expediente electrónico y otro es de la consulta de un expediente en línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La justicia administrativa han sido los pioneros en implementar este tipo de procedimientos. Ya después se tiene algunos poderes judiciales, Poder Judicial de Nuevo León, después la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, también ya ahora el Poder Judicial de aquí del Estado en algunos procedimientos, pero bueno, pues es parte de lo que se tiene. Ahora, vámonos a ver, permítanme, miren, me voy a permitir irnos a la Ley General de Archivos para ver también algunas de las definiciones, que es como las tenemos actualmente en nuestra legislación. Nada más, permítanme un momento en lo que comparto la pantalla de la ley para que ustedes lo puedan estar visualizando. Un segundo aquí en lo que hacemos el cambio. ¿Sí? Ahí vamos, nada más en lo que se va abriendo. Bueno. De lo que llevamos, ¿hay alguna pregunta? Ok, pueden ya consultar sus resultados, ¿sí? De sus calificaciones. Ya están. Permítanme, aquí ya nada más es... Vamos a visualizar.
Ok. Y listo, ya estamos por aquí. Ok, bueno, tenemos esta Ley General de Archivos. Si se fijan, es una ley relativamente reciente, ¿sí? Un poco más de 3 años se tiene con esta ley, y el anterior presidente de la República la promulga. Y aquí, bueno, pues esta es la ley. Tiene aquí sus objetivos, pero me quiero ir a este artículo 4, que es donde vamos a tener algunas definiciones y donde quiero estar resaltando algunas para que las puedan ustedes ubicar, porque van a ser preguntas de examen. Eliana Moctezuma, ¿está por ahí, Eliana? ¿Mande? Eliana, ¿nos puede leer, por favor, estas 3 primeras definiciones, que es del artículo 4, la fracción primera, segunda y tercera, acervo, actividad archivística, y archivo? Claro, artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por, primero, archivo, al conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden. 2. Actividad archivística, al conjunto de acciones encaminadas a administrar, organizar, conservar y difundir documentos de archivo. 3. Archivo, al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden. Listo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, tenemos acervo. Aquí es un conjunto de documentos producidos y recibidos por sujetos obligados. La Ley General de Archivos opera solo para las instituciones públicas, ¿sí? Este conjunto de documentos se va a estar realizando con independencia del soporte, o sea, electrónico, físico, soporte, espacio o lugar. Bueno, la actividad archivística, estos son un conjunto de actividades de administración, organización, conservación y difusión de documentos. Y la que quiero que ustedes ubiquen, que es pregunta de examen, es la definición de archivo. Ubíquenla bien, archivo. La repetimos, conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar en que se resguarde, ¿sí? Tiene ciertas semejanzas con la definición de acervo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acervo es un conjunto, ¿sí?, de documentos producidos y recibidos, ¿sí?, por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio y lugar que se resguarden, ¿sí? ¿Cuál sería aquí la diferencia del archivo respecto del acervo? Bueno, aunque aquí lo resaltan el archivo está organizado, ¿sí? Un archivo es organizado, un archivo son documentos producidos o recibidos, ¿sí? Y aquí en el acervo documental, en la definición, pudiera entenderse de que están todavía en un proceso de organización, ¿sí? Esa es la principal característica. Y bueno, no solamente una organización, sino sería una administración-organización, ¿sí? Pero esa es la diferencia de un acervo y de un archivo, que uno se encuentra organizado y otro se encuentra en proceso de organización. Entonces,
Ubiquen bien, por favor, esta definición de archivo que es pregunta de examen, ¿sí? Ok, vamos a ver estos diferentes tipos de archivo. Emilio Emanuel Hernández Zavala, si está por ahí, Emilio. Sí, aquí estoy. Emilio, léanos por favor estas siguientes definiciones, desde archivo de concentración hasta archivo histórico, por favor. Muy bien, archivo de concentración. Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental. Archivo de trámite. El integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados. Archivo general. El archivo general de la Nación. Archivos generales. A las entidades especializadas en materia de archivos en el orden local que tienen por objeto promover la administración homogénea de los archivos. Preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental y de la entidad federativa, con el fin de salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. Archivo histórico. No, adelante, histórico también. El integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí de lo que tenemos y que nos hizo favor de leer su compañero, ¿qué sucede? Los diferentes archivos, incluso pues comentábamos, esto es una ley reciente, incluso la ley, bueno, no ley, sí había una ley, me parece que de 2015 aquí en el estado de San Luis Potosí, y teníamos unos lineamientos de carácter administrativo local, por ahí como de 2008 aproximadamente. Pero, ¿a qué voy? Hay tres tipos de archivo. Incluso me voy a permitir no seguir el orden, sino guiarme por el orden que va a tener su proceso lógico. El primero, pues hablábamos de un acervo, que es una recepción de documentos. Después tenemos un archivo de trámite, que está aquí en la fracción quinta, que está integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados. ¿Qué quiere decir que es un archivo de uso cotidiano? Del diario, ¿sí? Que constantemente los tenemos que estar consultando, que están activos, que su consulta pues es más frecuente, ¿sí? No sé, ¿qué documento, por ejemplo, pudieran estar consultando de una manera más frecuente o diario? Por ejemplo, bueno, pues ahorita no sé qué tanta movilidad se tenga, pero digamos que si se regresara a clases presenciales y ustedes tendrían, o bueno, se tendrían que estar desplazando de una manera más frecuente o utilizando el transporte público y que diariamente tuvieran que estar utilizando su tarjeta de Boletur, vamos a decir que eso sería como un archivo de trámite. ¿Por qué? Porque diariamente lo tienen que estar utilizando, porque sin esa tarjeta, bueno, no que no se les permita subir, pero se les va a hacer el cobro de la tarifa normal sin darles preferencia a la tarifa de estudiantes. Eso sería como un archivo de trámite. Obviamente aquí es un documento, es una credencial, pero de un archivo donde constantemente se tenga que estar consultando. De los activos, vamos a decir, los expedientes de ustedes como personal, de todos los que se encuentran como estudiantes vigentes. Después del archivo de trámite tenemos un archivo de concentración y ese archivo de concentración se señala que es el que está integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras
cuyo uso y consulta es esporádica, y que permanecen en él hasta su disposición documental. Vamos a tratar de entender un poquito esto de archivo de concentración. Un documento que ya no está activo, aquí pasa, digamos, a esta reserva, por así llamarlo, ¿sí? Que se denomina archivo de concentración. Y entonces se transfieren, se envían este documento desde las áreas o unidades productoras. ¿Quiénes son las áreas o unidades productoras? Esas áreas administrativas a través de las cuales se tiene que estar generando esa documentación y después se envía la misma aquí a esta área, que es un archivo de concentración, que son los archivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice, su consulta es esporádica, ya no va a ser una consulta frecuente, ya no va a ser una consulta cotidiana o diaria, sino va a ser, probablemente si se llegara a requerir un cotejo, pues ahí se tendría que estar realizando. Y aquí permanecen hasta su disposición documental. La disposición documental es el documento a través del cual se señala la cantidad de tiempo que va a estar en el archivo de concentración. Después del archivo de concentración, el tercer archivo es el archivo histórico, ¿sí? Un archivo histórico, como su nombre lo dice, son documentos que tienen un valor y que deben de conservarse permanentemente porque tienen una relevancia nacional, regional o local. ¿Qué documentos? Pues, por ejemplo, si se tiene un documento que hubiera sido una sentencia de mucha relevancia porque fue una sentencia en la cual se juzgó a un gobernador del estado de San Luis Potosí por peculado o por compras ilícitas que se estuvieran realizando, ¿sí? O por, no sé, alguna relevancia en particular, ya sea por el hecho, por la situación, por la trascendencia tanto de la persona como de la acción que se estuviera realizando. Bueno, miren, vamos a dejarle por aquí el día de hoy. Mañana continuamos. Ya falta poco, terminaríamos este tema y después ya pasamos con el siguiente, que me parece que es la valoración de documentos electrónicos, ¿sí? Bueno, pues que pasen una buena tarde, cuídense mucho y por aquí nos estamos escuchando el día de mañana. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana, jóvenes. Señor licenciado. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.